de rechazo? ¿Has creído que si te abandonan se acaba todo? ¿Te da mucho miedo el abandono? Este programa es para ti. Soy Marisol Coronel y Consciente tu alma ya inició. Queridos consentidos y muy conscientes, feliz mañana de miércoles, mitad de semana. Me encanta acompañarlos en este día porque aquí uno siente como que, bueno, sí ya agarré energía, pero bueno, ya viene el fin de semana. Uno se confunde en miércoles y no sabe para dónde ir. ¿Me regreso al lunes o acelero para el viernes? Muchas gracias por acompañarnos. Son exactamente las 11 de la mañana con 4 minutos. Consciente tu alma ya inició y hoy les tengo programazo. Fíjense que les quiero hablar un poquito de las heridas del alma. Estas heridas fueron descubiertas por el psiquiatra estadounidense John Peracos y su investigación fue continuada por Liz Bourbeau. Ella es una terapeuta canadiense, autora del libro Las 5 heridas que impiden ser tú mismo. Un vínculo entre las heridas internas y la apariencia externa del individuo. Las heridas emocionales, consentidos, váyanse cachando, identifíquense, ubíquense, son experiencias dolorosas que nos dejan una marca en nuestra psique y que pueden afectar significativamente nuestra calidad de vida, en nuestras relaciones interpersonales y a veces no encontramos la respuesta de por qué nos estamos sintiendo así. Quédense conmigo porque esto está bueno, ¿a poco no? Y hoy vamos a platicar justamente de las heridas del alma, rechazo y abandono, porque en realidad son 5, pero este programa lo vamos a dividir en 2 porque no nos iba a dar tiempo. Entonces hoy solo vamos a hablar de rechazo y abandono. Por eso arrancaba preguntándoles si alguna vez han experimentado esta sensación de, ay, me están rechazando, como que no les gustó lo que dije, o nos da muchísimo miedo que nos abandonen, que se vayan, que las cosas se terminen, que las relaciones no continúen. Pero antes de arrancar con mi súper invitado, que además es superstar de la HR porque tiene pues muchos seguidores que lo escuchan acá y que ya de Consciente tu alma es parte importante del equipo. Antes de eso quiero saludar a todos los que hacemos posible este programa. Gracias a mi querido Duval Moreno en la consola máster de la HR. Gracias a Evelyn López que está hoy haciendo la transmisión en vivo. Gracias, Eve. A nuestra coordinadora Diana González, muchas gracias. A Rodrigo Chávez, que es parte de mi equipo de trabajo en Train Advis y parte de la producción de este programa. Gracias, Roy. Y bueno, consentidos, ustedes que son nuestro invitado principal. Les voy a decir quién está hoy con nosotros. Él es Alejandro Hernández Dorantes, es psicólogo, adictólogo, terapeuta y pues un apasionado de cómo funciona la psique, característico que siempre, bueno, él tiene así como su sello personal con estas metáforas que a veces nos narra, con esta parte de un análisis filosófico más profundo. Y siempre, Ale, bienvenido en Consciente tu alma. ¿Cómo estás? Contento de estar acá. Siempre me fascina pasar por estos pasillos. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Hombre, gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de estar otra vez frente a estos micrófonos. Gracias, Ale. Oye, temazo, y tú me decías, Mari, en un programa no nos va a dar tiempo, entonces tenemos que hablar hoy del rechazo y del abandono. Pero primero, para que los consentidos sepan de qué les hablamos, ¿qué son estas heridas del alma, Ale? Sí, va a estar padre que platiquemos de esto, porque aunque las heridas no se ven, sus efectos sí. Okay. Y entonces basta con que algo sea presente en los efectos para que tenga presencia en la realidad. Hay muchas otras cosas, como el propio aire, que no se ve. Sí. Pero de que tumba árboles, los tumba. Sí, los sentimos. Los sentimos y después dices, ay, me está calando. Y alguien que te dijera, pero no se ve nada. ¿Qué importa que no se vea? Ahí está, se siente. Okay. Y sus efectos son reales. También las heridas tienen un tema de invisibilidad, que vale la pena que no nos detengamos en ello. Simplemente saber que existen y que sus efectos los vamos a ver en las interacciones y en nuestro mundo interno. Porque muchas veces hay estados de ruina interna que están como recargados en estas fuentes originales, estas heridas. Y creo que Pierracos era
muy claro en distinguir la herida de los efectos e incluso de las cosas que sostienen a las heridas. Sí. Es decir, él, claro que era un tipo profundamente amoroso y compasivo a la hora de mirar las heridas, pero Pierracos hacía mucho énfasis en qué sostiene que eso siga doliendo. ¿Por qué sigue doliendo? Y ese dolor constante es una serie de pautamientos, de conductas que no solamente justifican el entendimiento de ellas, sino las conductas del presente. Híjola. Que no necesariamente son fuente de la herida, sino de la elección de lo que hacemos con la herida. Y que creo que ahí va a estar mucho la mirada de lo que esta mañana vamos a compartir aquí en estos micrófonos. Sí, me encanta porque creo que nos puedes ayudar, Ale, a hacer una detección, ¿no? De qué estamos sintiendo, cómo está doliendo, cuáles son nuestros síntomas, pero también qué decisiones podemos tomar hoy, porque esto me suena a, pues no tenemos justificación de seguir cargando con esta herida. Es que Pierracos hablaba de los patrones internos de resistencia y negación. O sea, ya cuando nos están hablando de esto... resistencia y negación ya empezó el pleito. Exacto, ya empieza a sonar a mentada de madre, porque uno quiere apapacharse en el término de la herida, pero cuando sabemos que hay una resistencia a poder vivir a partir de eso, o hay una negación de las responsabilidades que eso nos trae. Perdón, pero una buena metáfora de esto serían los pacientes diabéticos. Claro, que siguen tomando. Pues sí, hay una resistencia y negación. Hay una resistencia, ¿y por qué voy a dejar de tomar los viernes y los sábados y los domingos como acostumbro? Sí. Y el pan dulce tan rico, sobre todo en días tan fríos. ¿Cómo por qué? Y entonces, cuando empezamos a cuestionar al paciente diabético sus patrones, lo que vamos a ver es una fuerte resistencia. Porque hay un gran deseo de que lo que les aqueja no exista. Oye, y estaba pensando ahorita que en realidad este padecimiento biológicamente tiene su fundamento en resistencia a la insulina. Por supuesto. No, o sea, no es casualidad. Pero no solamente es preguntarnos si fue primero la resistencia. O la insulina. Sí, claro, si fue primero la resistencia a la insulina o el patrón de enfermedad mental que lo llevó a que se materializara esta enfermedad de esa forma. Claro. Pero ya después platicaremos de ese chisme. El que nos ocupa hoy es que la resistencia y la negación van a ser, al menos en esta hora que vamos a estar aquí, van a ser mucho más centrales que la propia herida. Porque en la herida podremos explicar, sí, que hay eventos que en la vida fueron dolorosos, que fueron frustrantes y que nos pasaron cosas, como todo mundo. La verdad, la vida va a doler y educar a los hijos para una vida que duela va a ser central en un mundo cada vez más caótico y con más gente. Sí, el mundo duele, la naturaleza duele y verdaderamente así. Pero la respuesta interna que demos ante esas cosas nos va a ir definiendo como quién somos en este momento de nuestra vida. Y lo hemos dicho muchas veces, que no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con aquello que nos pasa. Entonces, ese qué hacer es mucho más valioso de explorar, te digo, desde las resistencias que desde la historia de la herida. Porque me podrás platicar de qué manera se construyó un evento de frustración que después tiene el nombre de abandono. Pero, dado que eso es irremediable, dado que eso es ingobernable a nosotros, la verdad es que un poco vamos a levantar los hombros diciendo, pues qué mala onda. Perdón, pero la humanidad ya hizo lo suyo, ya te humanizó. Las heridas nos humanizan. Creo que se los he dicho en otro momento, el autor de Aníbal Lecter, es un personaje que me encanta. Sí. No por ser el psiquiatra que come gente, ¿sabes? Creo que eso es la parte morbosa. No es una proyección, ¿verdad? No, qué necesidad. Tiene que ver con lo que escribe después de su sociopatía. Y él afirma que las heridas son importantes porque nos recuerdan que el pasado fue real.
Bonito. Va de nuevo. Qué bonito. Las heridas, lo escribe Thomas Harris en voz de Aníbal Lecter. Las heridas nos recuerdan que el pasado fue real. Venimos de ese pasado, pero mentira que en ese pasado solamente estuvo el acto que nos hiere. Cuando nos vamos a detener a la herida, si queremos mirar a ese momento, es importante que miremos mucho más que el golpe que provoca la herida. ¿Qué está pasando con el golpe ahorita? Ahorita, y en ese entonces, podernos como retratar en esa gran foto que fue el lugar de la herida. No estoy justificando nada. Lo que nos hirió nos dejó marcados, y esas cicatrices, ojalá con el tiempo dejen de doler y dejen de ser un peso. Pero la verdad es que la herida hecha tiene un contexto y es lógica allá, en ese entonces. Va de nuevo, la lógica no la justifica, pero nos permite mirarla con mayor claridad. ¿Nos puedes explicar un poco más la lógica? O sea, ¿cómo se vive esa lógica en un ejemplo? Sí, a ver, si estamos hablando de una herida de rechazo y estamos generalmente con nuestras figuras paternas, que pareciera ser que en el rechazo el tema central es una no aceptación de mi energía. Y yo me acuerdo a un Alejandro brincando para todos lados, y que cuando me llegaba a dar algo de calentura, mi mamá me ponía el termómetro y me dijo, ahí te quedas. Y yo en mi mente me preguntaba, ¿no me termino de tragar? Que si me muevo en los siguientes 30 minutos, tengo que empezar otra vez. Porque me dejaba ahí sentado, quietecito con el termómetro, y yo no me la creía. Pero mi mamá tenía que encontrar estrategias para manejar mi energía. Por supuesto que esto, en otro contexto, a otra persona le puede generar una herida de rechazo, de qué estoy haciendo con la energía de esta persona. Estos hijos que no paran de hablar, estos hijos que quizá nos caen gordos, estos hermanos que no nos aprecian y nosotros no los apreciamos, lo cual es de la cosa más común. Somos humanos. Y en ese contexto puede que se empiece a forjar una herida a través de un evento muy específico. Que toma significado, y de repente la persona abre su conciencia dolorosamente diciendo, ¡au! Esto me dolió. Y un día alguien le pone la palabra y dice, eso fui rechazado. ¿Vamos bien hasta acá? Esa es la lógica. Esa es la lógica. Cuando te cae el 20 del recuerdo. Sí, pero en esa lógica también nos toca mirar al hermano que está cursando la adolescencia. Ok, vamos a hacer un corte, queridos consentidos y muy conscientes. Me privé, si no me avisan, gracias. Yo siempre estoy bien atenta, pero es que este Ale me deja adormecida. Vamos a corte, regresamos. De regreso, queridos consentidos y muy conscientes, esta mañana de miércoles 19 de febrero. Estamos totalmente en vivo desde 5 Radio Comunicación Efectiva a través de la HR 1090 de AM, que está al servicio de Puebla. Yo siempre digo la República y el mundo, porque nos escuchan en muchos lugares a través de las redes sociales. Por supuesto, es mucho más sencillo ya seguirnos en línea en www.5radio.com.mx. Usted va directamente al icono de la HR, le da clic, después le da play y nos va a empezar a escuchar totalmente en vivo. Gracias por su confianza, por su cariño y por siempre estar en todos los contenidos que tenemos para ustedes desde muy tempranito, que arrancamos con el noticiario a las 5:30 de la mañana, muy tempranito, ¿no? Oigan, consentidos, hoy estamos platicando de las heridas del alma, rechazo y abandono. Una radioescucha, la señora Marta, nos da su experiencia, cosa que le agradecemos mucho porque es su información confidencial y la abre en este espacio para que muchos podamos hacer conciencia. Nos dice, desde los 4 años su papá le decía que no era su hija. Ella lo abrazaba de las piernas llorando y él la golpeaba. Ahora tiene 66 años y la herida sigue ahí. Ya no duele tanto, pero aún duele, Ale. Fíjate que
el abandono, a mí me gusta empezar por ahí. Hace rato vamos te preguntaba, a arrancar con el abandono. El abandono tiene características que me parecen muy bonitas, que no tienen las otras 4. Muy bonitas. Bueno, hablando desde la curiosidad. Me encanta, sale. Lo que pasa es que el abandono tiene características chistositas. Fíjate que de entrada, abandono tiene la misma raíz que bando, que bandolero, y tiene que ver con este acto de hablar. Uh-huh. El abandonado, en esta metáfora indoeuropea viejísima, originalmente era, me dejó hablando solo. Okay. Me pusieron a hablar en público y me dejaron ahí. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Te avientan y te dejan ante un público a hablar. Ok. ¿Vamos bien? Uh-huh. Cuando el hablar es una de las primeras definiciones de la libertad. Ok. Por eso el adictio no puede hablar. Es decir, aunque hable, su palabra no vale. En cambio, el abandonado tiene el poder de hablar, pero no tiene al interlocutor. Claro. O lo tiene, pero no tiene el respaldo de quien lo avienta. Okay. Y entonces, en última instancia, por eso te digo que es muy bonito, en última instancia, en el abandono, se nos rompe la interlocución con nuestros cuidadores sanos y nos ponen de frente a una vida a la cual hay que responderle. Ok. Va de nuevo. Por eso te digo que es muy bonito, porque hasta en la construcción de la herida del abandono hay cierta metáfora poética, sí, donde el abandonado tiene que entrar en una interlocución con una vida que, decía Miss Moden, en paz descanse, es brutal. La vida es brutal. Y ponte de 4 años, de 3 años, a dialogar con una vida que no se detiene ni por ti ni por nadie. Wow. Entonces, en esta herida, lo que encontramos son personas cuyo sistema nervioso tuvo que activarse ante la emergencia. Uh-huh. Ante la angustia de, ¿y ahora qué hago? El mexicanísimo me agarraron con los chones en la mano. ¿Para dónde jalo con esta Sí, fue angustia? Sale vas sí, y... vas al mundo, enfréntate. Pero ojalá fuera con una advertencia, ya estás ahí. Sí, te ponen en el escenario, como lo dijiste, no quería, no tienes remedio, ya estás puesto. Vas, y entonces puedes hacer de todo. Puedes orinarte, puedes darte la espalda, puedes agacharte, puedes llorar y ponerte agresivo, puedes quedarte callado. Las respuestas son tantas. Pero la interlocución rota es la parental. Ya no hay esta figura cuidadora que me va a respaldar en esta interlocución y estoy de frente ante una vida que quizá me consuma. Que a ver, Ale, ayúdame con esto, tiene que ver con ejemplo, porque me encantó la edad que ocupaste y sé que lo haces por toda tu experiencia, porque también atiendes a niños. Decías, ¿no? 3, 4 años, a lo mejor es mi momento de ir a la guardería, se me ocurre. Y entonces tengo que dejar los brazos de mamá para enfrentarme a un mundo que yo no conozco. Sí. Ahora, no todo el que se haya enfrentado fue necesariamente abandonado. Exacto. No todo, porque también depende de la magnitud del evento y de los recursos individuales y de la preparación previa. Es que me suena redundancia, preparación previa. Sí, ¿verdad? Sí, es por cierto. Eso me detuve. Es rebuznante, tienes razón. Por eso me quedé así. Si es preparación, ya es antes. Sí, exacto, si fue preparación fue desde antes. Pero creo que el recurso interno es lo que nos va a ayudar a explicar la magnitud del chingadazo. Perdón, pero según el chingadazo va a ser el moretón. Y creo que una herida de abandono es que la persona tuvo que enfrentarse abruptamente, dolorosamente, a una interlocución para la cual quizá no estaba preparado en ese momento. Sí. Aunque después haya agarrado las habilidades necesarias, y te agradezco mucho, Marta, porque nos hablas y nos dejas este gran testimonio a los 66 años. Fíjate, que me encantaría
en algún momento que alguien amado te susurrara al oído algo que de todas maneras ya sabes, sobreviviste. Y creo que esa conciencia de sobrevivencia no nos va a borrar la herida, la va a ennoblecer. Cuando te hablo de heridas, te hablo de un tema que lo fui construyendo junto con mi hijo. Mi hijo tuvo una serie de abordajes médicos muy invasores y entre los 5 o 6 años, mientras tomaba conciencia de su cuerpo, también tomaba conciencia de sus heridas en los capos de las manos, en el cuello, alrededor de la pleura, de los pulmones, de los riñones, de la pierna, tuvo una serie, me lo dejaron como Santo Cristo. Y la verdad es que conforme él iba creciendo, yo veía cómo había un intento de vergüenza de sí mismo. Y de estas intuiciones, que ni siquiera te puedo decir si fue correcta o no, pero de estas intuiciones que vienen de esta formación bíblica que agradezco tanto me hayan dado, le decía, hijo, los dedos de Dios queman. Y cuando te tocan, naturalmente la piel se escurre. Esas heridas nos recuerdan que estuviste muy cerca de la muerte. Que no se te olvide que no puedes fumar. Que no se te olvide que no puedes estar en contacto con cosas que te afecten pulmonarmente. Te lo van a recordar toda la vida, pero además la salvación de la que fuiste objeto también dejó sus marcas. Fueron necesarias esas cicatrices para ser salvado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, no solamente la herida es recuerdo de lo pránganas que fueron las personas, también, pero hay heridas que tienen que ver con que fuimos profundamente lastimados, voluntaria o accidentalmente. También hay otras heridas que son testimonios de otro tiempo donde tuvimos que luchar un montón. Y muchas de esas luchas no fueron victoriosas, simplemente fueron empate y arrastrando. Pero hay otras que salimos verdaderamente victoriosos, aunque muy lastimados. Hace años platicaba con el padre María Manuel y contaba cosas bien interesantes. Y él convivía con gente de muchas religiones, de muchas denominaciones de fe. Y cuando estaba en contacto con un grupo evangélico que tenían estos cantos, decía, es que tal fulano, hablando de Marcos Witt, decía, es que tiene una unción impresionante. Lo decía de una manera tan linda, y yo veía cómo cantaba esto de cansado del camino. Y verdaderamente muchas de nuestras batallas no vamos a salir sonriendo. Pues no, porque son batallas. ¿Cómo llegamos el lunes en la noche a casa después de la jornada? Arrastrando los pies con hambre de malas y mirando, diciendo, pues ya se acabó el día. Y aunque esté tan cansado esto, podemos decir, sí, salimos victoriosos, pero no fue una victoria gozosa necesariamente. Entonces, regresando, las heridas sí son testimonios de que algo sucedió ahí, de las intenciones de los otros y de los embates con la vida. Y la herida de abandono nos va a recordar que nuestro sistema se puso en un gran momento de alerta para poder responder. La de abandono. La de abandono, exacto. La de abandono tiene este componente de profunda alerta y de saca recursos, mano. Vamos bien hasta acá. Que estos recursos nos llevaron a conectar tanto con el rechazo como con la soledad. Porque mientras lo estás haciendo, murmurando, o llorando, o lastimado, te vas diciendo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Solo, y ¿por qué el que lo tenía que hacer conmigo no lo está haciendo conmigo? Sí. Entonces, tenías que estar aquí, no estuviste. Por eso es que el abandono viene como que coexiste con una profunda ira. Por eso hace rato hablábamos de las resistencias y de la negación, y si queremos trabajar la herida de abandono, necesitamos mirar hacia el enojo. Vamos a regresar del corte consentidos para que Ale nos diga si queremos trabajar esa herida de abandono,
¿Cómo lo vamos a hacer? Ya hemos avanzado muchísimo. Creo que este tema es crucial, consentidos. Yo desde cuándo se los quería traer, porque cada uno de nosotros estamos experimentando algunas de estas heridas y a veces no nos explicamos por qué nos está pasando esto y no sabemos sobre todo cómo abordarlo y cómo atenderlo. Soy Marisol Coronel, ustedes escuchan Consciente tu Alma. Regreso. Regresamos 11 de la mañana con 32 minutos aquí en el detrás de cámaras. Esto se pone muy interesante porque me encanta el estilo de Alejandro. Consentidos, estamos platicando hoy de las heridas del alma, rechazo y abandono, y antes de ir al corte, Ali nos estaba dando todo el detalle de cómo es que se gesta la herida de abandono, cómo la estamos experimentando, ¿no? Él nos platicaba de pues vas solo, te toca, nos enfrentamos a un mundo desconocido y de pronto decimos, ¿y por qué? O sea, ¿por qué estoy aquí con todos los reflectores? ¿Por qué me están grabando? ¿Por qué todos están ahí sentados y yo no sé qué decir? Estamos en el escenario solitos, consentidos. Pero, ahora Ale nos estaba ya por dar guías, ¿no? Ideas de cómo se enfrenta. Una cosa importante que decías, Ale, es aceptar el enojo. ¿Es parte del abandono el enojo? Claro que sí, en el abandono va a haber mucho enojo y un poco esta desconexión de las necesidades. Okay. Por eso en el abordaje de las personas que se viven abandonadas, incluso en eventos posteriores, el rastrear la necesidad, que es diferente del antojo y del deseo, ya hemos platicado de esto en otros contextos, pero rastrear la necesidad nos va a ayudar a no perder el camino, porque creo que si nos ponemos budistas, el deseo es uno de los grandes problemas en el abandono. La persona que se vive en el abandono, naturalmente se va a generar todo un sistema de deseos que va a luchar porque eso sea realidad. Sí. Y por unos momentos, décadas, vamos a estar más aliados con el deseo de lo que no fue que con la realidad de lo que sí fue, junto con haber dejado pasar cosas de la realidad que pudieron haber sido útiles o satisfactorias. El deseo nos orienta a veces, pero también nos hace perder lo que hay en el presente. Va de nuevo. En el abandono, la persona va a tener que entrar en contacto con el enojo y con el enfrentarse al deseo, ¿no? Enfrentarse al deseo, 100%. Porque este deseo nos va a poner de frente a lo que la persona quería. El deseo y la necesidad no es lo mismo. Y ahí conectan mucho con el pasado, claro, con lo que querían que sucediera. Incluso en ese momento lo que yo quería que sucediera es que me dejaron aquí en este momento de vida donde tengo que responder. Perdón, pero hay personas que relatan haber construido experiencias de abandono en un primer día de clase, por decir algo. Sí. Y de verdad puede ser, si no hay las debidas herramientas, puede ser un poco difícil para las personas y cómo se le fue significando, pero ese es otro boleto. Cuando lo tienes ahí delante, lloriqueando no está mi mamá y yo quiero estar en otro lado, el deseo es muy claro, pero la necesidad no. ¿Vamos bien? Súper. Y creo que todavía no estamos preparados como padres para educar mirando la necesidad, porque claro que muchas veces los hijos nos han dicho cosas como, es que yo quiero que pase tal cosa, y como padres nos toca amorosamente decirle, no. sé que eso quieres, sé que te encantaría pero seguirte llevando el peluche a la escuela, por supuesto lo entiendo, sin embargo ya no es un escenario donde toque, porque estás en un momento en que la necesidad habla contigo. Va de nuevo, vuelve a aparecer el hablar. En el abandono estoy de frente a una vida, brutal o no, que me interpela y me exige cosas que para la escuela no estoy preparado. Pero en este diálogo, a veces la vida también nos pide a nosotros dar el otro paso.
Y si no pude dar el primer, pues el segundo menos, se me empieza a caer los chones en el camino y ya no sé para dónde ir. Por eso la experiencia de estar tan perdido. A ver, explícame aquí, Ale, cómo es diferenciar que yo quiero llevar mi peluche a la escuela y eso es porque lo deseo. Porque lo deseo llevar mi peluche. Y que nosotros, te decía, que nosotros como padres no estamos listos para educar desde la necesidad, no desde el antojo. ¿Y cuál será la necesidad de ese niño? Pues te toca adecuarte a un grupo, mijo. Esa es la necesidad. La necesidad, porque estás en un tiempo donde ahora por tu edad te toca estar allá en ese grupo esas haciendo. Son las reglas. Cumplir con reglas, claro. Identificar una autoridad, claro. Identificar el lugar donde va el peluche, de donde no. Pero si entre los criadores encontramos a alguien que empieza a mirar con compasión que se le quita el peluche. Entonces, esa mirada compasiva empieza a fomentar no solamente el deseo, sino la interpretación. Y esa interpretación es peligrosísima, porque en nuestra interpretación, perdón, pero este es un ejemplo clásico que se ha repetido tantas veces, del niño que se cae, y mi niño, mi nene, vente para acá, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y claro que le están sangrando las rodillas. Sí. Perdón, pero en la rodilla derecha, en un año en cuarto de primaria, creo que me caí como 30 veces. No paraba de crecer una o el extremo. Costra ahí. Párate, no pasó nada, sé fuerte, no duele. El extremo, ¿no? Y creo que ninguno de los dos. Sí, más bien es, párate, te dolió, te sobo, jálele con lo que... La necesidad. Con lo que sigue. Vamos bien hasta acá. 100%. Entonces, en el abandono, te digo, sí se enfrenta la persona a mucha soledad, a esta ira de por qué el otro no está. Y el camino es recuperar mis necesidades, diciendo, en verdad lo necesité, pero ahora la parte de mis necesidades que me toca cubrir a mí sí me las cubro. Hay otras que sí necesito que el otro me las dé. Sí. Y ahí teníamos una pregunta que es muy curiosita, que ahí es ¿cómo le haces para cubrir esa necesidad? Todavía no, por favor, no quiero comer carnita tenemos dos que van con herida de rechazo, que ahorita que la abordemos, Orlando y Caro, no se nos desesperen, aquí tengo su información, pero van en la herida de rechazo. Y en las heridas, en todas, y empezando con la del abandono, además hay un correlato, una serie de ideas que perpetúan la existencia de la herida. Va de nuevo. Hay una serie de ideas que la persona se dice a sí mismo y que dice en voz alta a otros como si fueran verdaderas. Estas ideas de no soy suficiente. Claro. Estas ideas de, pues, si me muestro como soy me van a dejar. O de no merezco amor. Estas creencias están curiosamente colocadas en un lugar anterior a la herida. Y no en el tiempo, ¿sabes? En la pauta. Esto significa que la herida va a permanecer mientras estas creencias no se modifiquen de ese sitio. Pero es muy fácil pendejearnos en público. Es muy fácil 100%. Mirar nuestros errores como si no fuera una actividad humana. Entonces, en este profundo proceso que es la terapia, educar a las personas a que puedan dialogar amorosamente con sus errores es sí, claro, sí te equivocaste y bien feo. Entonces, el nutriente de la herida, Alejandro Hernández Dorantes, es la creencia. O sea, yo me alimento de la creencia para que mi herida siga abierta. Para que permanezca creciendo, sí, claro. Sí, mira qué bonita metáfora. A todos los monstruos se les alimenta. Sí. Y si tienes un patán en casa que te da miedo y tiene 14 años y te aterroriza con que si le quitas el celular va a ser una diablura. Sí, ¿qué nutriente le estoy dando? Pues al final del día ese monstruo tú le diste de comer. Sí. Y no me refiero a la comida cotidiana, me refiero a qué cosas haces para apoyar que esa conducta permanezca. ¿Sí? Y si tienes una serie de eventos violentos en casa, muchas veces nosotros no alimentamos al monstruo de la violencia, pero alimentamos al monstruo de la violencia que se queda. Ahora, tienen un parecido un poquito, Ale. Háblanos un poco de la herida de rechazo.
Vámonos al rechazo porque tiene ahí. ¿Qué tiempo tenemos? Porque se pone bueno. 2 cortes más. Fíjate que, sí, hablando del rechazo, si lo hubiéramos tomado con la palabra anterior, que tiene un origen francés la palabra, no se llamaría rechazar, sino recasar. Recasar por una traducción a lo largo del tiempo, dejó de llamarse recasar para volverse rechazar por una deformidad en la lingüística. Pero me dio tanta curiosidad ver esto, y además viene de captare, que es tratar de coger, tratar de coger, qué rico. Tratar de adueñarme de algo. Sí. Y la palabra clave no está en el adueñarme, sino en el tratar. Y entonces te digo que las etimologías nos llevan a metáforas muy lindas. Eres el rey de las etimologías. No, yo no, los que los escriben, los investigan y los documentan. Yo tengo internet, pero la verdad es que cuando estamos hablando del rechazo, en tratar de adueñarme, yo estoy tratando de adueñarme de algo que está a mi alcance y me es retirado. Entonces el rechazo sabotea el intento de yo quiero ir y se me es retirado. O sea, tú eres mío, me adueño de ti. Y si no te tengo, me siento rechazado. Que esa es la figura infantil. Sí, originalmente el niño va a extender los brazos y va a decir, dame abrazo, dame beso, dame chichi, y el niño va a estar experimentando este deseo hasta que este deseo no es cumplido. Entonces no hay, quédate, ahorita regreso. ¿Estás de acuerdo conmigo? El rechazo es muy fácil de construir. Ay, sí. Porque es donde el contexto de uno no tiene que ver con el otro. El otro día estaba viendo estas películas de Kung Fu Panda, a mí me gustan mucho. Sí, a mí también. Y cuando Po está recordando cómo escapan de los lobos, la mamá lo coloca en una cesta de rábanos y le extiende los brazos. Pero la mamá tiene que huir para atraer a los lobos, para ser devorada y así salvar al hijo. Es una historia que a mí me fascina porque no minimizaron la brutalidad de la vida. Y en esta huida, el Po miniatura le extiende los brazos y la mamá le hace el gesto de natural rechazo. De no te puedes adueñar de mí en este momento porque estoy en otra cosa. En otra cosa tan noble como salvarte la vida, o tan noble como tenía sed y no me voy a detener ahorita, o estaba cogiendo y no te voy a abrazar en este segundo. Pero la significación del rechazo va a tener como prioridad el desdoblamiento del ego. De, a ver, ya sé que a ti te dolió, pero mira en el contexto qué sucedió. Porque generalmente actos que podríamos considerar de verdadera maldad simplemente fueron asuntos cotidianos donde la persona reclamada le preguntan, es que ¿por qué me rechazaste? Y el otro dice, no, ni siquiera sabía que estabas ahí con esa necesidad. Vamos a un corte con sentidos. Estamos hablando de la herida del rechazo, que es la segunda herida que estamos abordando el día de hoy. Soy Marisol Coronel, nos acompaña Alejandro Hernández Dorantes. Regreso. De regreso, queridos consentidos y muy conscientes. Gracias, Orlando, por tu comentario. Dice, en mi familia hay rechazo por las preferencias sexuales. Niegan que sea de la familia, pero cuando lo necesitan, ahí sí reconocen que es de la familia. Son 2 hermanos, sale. Aquí hay un indicio de rechazo. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que sé que la construcción de las identidades es muy desafiante para las familias, pero también nos volvemos cómplices de las cosas a las que les decimos sí y de las cosas a las que
renunciamos, ¿sabes? Porque es como, hay que cuidar mucho de que la ayuda no se vuelva un soborno. Okay. Un soborno para la identidad y para la aceptación. No están obligados a aceptar, pero tampoco estás obligado a ayudar. Ya, y es un proceso de toma de decisión, ¿no? Sí. Ok, y la verdad es que Ale nos ha invitado a este espacio terapéutico que es muy saludable, donde podemos definir muchas cosas. Ale, aprovecho este corte para preguntarte tus datos. ¿Dónde te localizamos para hacer terapia contigo? Celular, WhatsApp, por favor. Si estoy en sesiones no voy a contestar y como lo he dicho tantas veces, se me olvidan las cosas. No es mala onda, se lo hago todo mundo. 2223. A mí me lo hace. 49 93 92. Repito, 2223 49 93 92. Vale la pena. Siempre que me escriben, pregunto quién eres y quién recomienda, ¿sabes? Vivimos en tiempos donde todos necesitamos incrementar nuestros procesos de cuidado. Ahí está. Consentidos, vayan a terapia, por favor, vayan con expertos. Este tipo de cosas no se curan con un programa de radio, no se curan con un mensaje positivo, motivacional. No, señores, señoras, tenemos que tomar un proceso, es tiempo, es dedicarle y por supuesto que, pues sí, integrar un espacio económico, invertirle, porque es buenísimo estar en terapia y para eso están los profesionales, ¿sale? No recurran a otros medios porque esto se sana en terapia con psicoterapeutas. Punto. Quiero saludar a Vivi Blanca. Qué buen tema, Mari. Saludos, Vivi. Un abrazo. Gracias que siempre estás con nosotros, mi Blanquita. Luz Camacho. ¿Qué onda, mi Luz? Qué gusto. Dice, hola, Marisol, aquí presente, escuchando el programa. Te mandamos mi amigo Richard y yo muchos abrazos y al invitado. Saludos a tu amigo Richard y a ti. Abrazote. Marco Antonio, saludos a la HR, a Marisol y Alejandro. Gracias, Marco. Un abrazo. Siempre un gusto escucharlos y gracias por estar aquí. No, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Es que antes lo hacíamos en la noche. Sí. Eleazar, buenos días, saludos, éxito, gracias. Catalina Valero, interesante el tema del rechazo y el abandono, las heridas del alma. Saludos a Marisol Coronel y a su invitado, Alejandro Hernández Dorantes, gracias. Antonia Limón, bueno su programa, gracias Antonia, un abrazo. Aime Durán, buenos días, qué tema tan importante. Y sí, yo quería llevarme el peluche a la escuela. Ok, ya nos estamos proyectando. Saludos, amiga, te mando un beso. María Olivera, saludos, un saludo, gracias por estar con nosotros. Raquel Mota, saludos, los escucho en Loma Encantada. Saludos a Loma Encantada, un abrazote, gracias. Celia Díaz, saludos al doctor Alejandro y Marisol, un temazo, felicidades a todo el equipo, gracias. Temazo que a todos nos impacta, porque todos hemos sentido que alguien nos abandona, que alguien nos rechaza y está de infarto. Y tengo otro comentario de nuestros radioescuchas, sale, dice Carolina, Caro, ¿por qué no la quiere su familia? Es pregunta, dice, cuando va a su tierra para visitar a sus papás, su hermano se va cuando ella llega. La rechazan sus hermanos y ahora su hija también es grosera con ella. Ale. Me faltan datos, ¿sabes? Al final del día sí valdría la pena que te acercaras a un servicio psicológico para como ayudar a este proceso que te está haciendo sufrir. Hay muchas cosas en las cuales nosotros colaboramos indirectamente y no es tan sencillo identificar esos componentes. ¿Qué estoy poniendo yo en el entorno para que esto me sea devuelto, ¿sabes? No digo que toda la responsabilidad caiga sobre una persona, sino el campo, ese lugar donde estoy con otros y los otros conmigo, y yo qué hago y los otros qué hacen. Ahí cada uno tiene un componente. Si se está repitiendo tantas veces, pues hasta parece un tema de expertos, ¿sabes? Sabe que han desarrollado la habilidad de rechazarse de esa manera. Pero vale la pena que eso sea explorado más a detalle en un servicio psicológico, porque obviamente estar viviendo reincidentemente estas cosas, sin duda traer dosis de dolor, pues muy innecesarias, ¿sabes? Sí, porque acá en la información que nos recabó Rodrigo, y nos lo has dicho tú durante todo el programa, impacta en general en nuestras relaciones. O sea, hoy que somos un adulto, que experimentamos una relación laboral, de pareja, de amigos, con la familia, tenemos ciertos comportamientos donde pareciera que todo el tiempo nos lo tomamos a título personal,
Porque no hemos resuelto este tipo de situaciones, Ale. O sea, nos trae temas personales en las relaciones. La maestra Laura Romero señala que la terapia es una invitación a la responsabilidad. Apunten eso, consentidos, por favor, con negritas, cursiva. Sí. Repítanos eso, por favor, Alejandro. Pero en boca de la maestra Laura Romero. Ella decía que la psicoterapia es una invitación a la responsabilidad. No me toca responsabilizarme de todas las cosas, es imposible. Hay cosas que sí pasan allá en el afuera, claro, y hay otras que yo hago. Y creo que identificar esas múltiples fuerzas y decir, esta es mía, yo lo estoy haciendo, yo puse esta jeta, yo di esta respuesta, sí, yo tiré este vaso, yo prometí de más, yo di de más, yo di de menos, yo incumplí en esto, yo ayudé cuando no debía. El panteón de esto es enorme. Sí creo que la responsabilidad nos ayuda mucho a decir, ching, me toca. Ok. Ale, ¿qué hacemos con la herida del rechazo? Pues lo que hacemos con el resto de las heridas de la vida, sóbatelas, acude a un servicio profesional, sigue adelante, porque la vida no te va a esperar a que te las sanes. Si tienes la oportunidad de trabajarlas y de recibir ayuda, qué mejor, eres de los privilegiados que pueden hacerlo. Sin embargo, esta herida en particular tiene como elementos muy curiosos. Okay. Como una serie de máscaras, de disfraces, que ahorita ya no nos dio tiempo de abordar, pero estas máscaras están diseñadas para la protección. Uh-huh. Y en el rechazo hay una serie de dolores no reconocidos. Vemos evidentemente la necesidad que nos quedó insatisfecha, uh-huh, pero hay otros elementos que pasan de largo hasta que nos detenemos a ellos, a observarlos. Y también, al igual que las otras, tiene una serie de creencias limitantes. Sí. De no soy digno de amor, y ahí tenemos al Juanga diciendo yo no nací para nada. Nadie nació para mí. Me encantaba, oía a mi hermano cuando tenía como 16 años cantarla, y yo decía, eso ha de ser amor. Es que, perdón, pero es así como empezamos a entender los significados del mundo. Ahora, Ale, para ir cerrando, me gustaría que nos ayudes, que nos compartas, porque Ale regresa en el mes de marzo. Necesitamos darle continuidad a este tema de las heridas, porque nos faltan. ¿Cuáles nos faltan? El rechazo, abandono. No, me agarraste de bajada. Bueno, nos faltan 3 heridas más consentidos que vamos a abordar en el mes de marzo. Y hoy, para que vayamos cerrando, Ale, quisiera que nos ayudes dándonos esta esperanza de cómo vivir con ellas. O sea, ¿qué hacemos como esta acción adulta inmediata para responsabilizarnos de esta herida, que además no ande causando heridas a los demás? ¿Cómo lo hacemos? Antes, rechazo, traición, abandono, humillación e injusticia. Nos falta traición, humillación e injusticia, consentidos. Podríamos empezar con rechazo. Uh-huh. No sé, la de injusticia a mí siempre me hace mucho ruido. Okay. Pero bueno, la verdad, y como se los explicaba hace rato, no somos lo que nos pasó. Cada una de las historias y cada una de las personas que nos rodean traen una historia donde el dolor fue real. Uh-huh. No podemos descalificar esto, y nosotros hacemos esta existencia. Albert Camus incluso aseguraba que era más fácil suicidarse que tomar la decisión de vivir. Wow. Pero aquí estamos tomando esta decisión cotidianamente. Bonito. Y sí, es verdad que venimos con esto, y si empieza a pesar este gran bulto, claro que pide ayuda. También te quiero decir que tus necesidades te van a actualizar. Jean-Marie Robin, habla del contacto con el presente. Y creo que ahí es el lugar más sanador que podemos tener. Uh-huh. En el presente, donde claro que fui herido, pero estoy con una persona que me trata con hospitalidad. Y estoy en un lugar donde yo me comporto de cierta manera y puedo entrar dignamente. El contacto con el presente nos devuelve muchas posibilidades que quizá antes no existieron. Por eso el que
podamos asegurar, sí fue real, sí sucedió, y si duele, atiéndelo. Pero también recuerda que somos lo que hacemos con lo que nos sucedió. Eso. Somos lo que hacemos con lo que nos pasó, y puedes tomar la decisión de hacerte profundamente güey e ignorarlo y que te salga con agresividad pasiva después, o puedes jugarle a los juegos psicológicos que nos hablaba Eric Berne y ponerte a pelear con la gente y después preguntarte por qué soy víctima de estos desgraciados infelices. Puedes hacer lo que quieras, pero también puedes sanar, también puedes ponerlo al servicio de otros, y principalmente también puedes entrar en contacto con el presente y con los recursos que el presente tiene. Somos afortunados. En este siglo XXI tenemos lo que de comida otros siglos no tuvieron, de información lo que otros siglos no tuvieron, y de ayuda y colaboración. Y de verdad pareciera ser que vivimos en un mundo caótico y peligroso, pero estamos en el mejor momento de la humanidad para estar vivos. Gracias, Ale. Repítanos tu número de teléfono. 2223-4993-92. Lo dejamos en el en vivo, queridos consentidos. Yo ahorita se los anoto. Gracias por haberme acompañado esta mañana de miércoles para consentir su alma, pero sobre todo para hacer conciencia de que los expertos como Alejandro, terapeutas, son los que nos pueden ayudar para entender estas heridas, para sanarlas y para justamente resignificarlas y darles otro enfoque, porque saben que todos merecemos entenderlas, conocerlas, vivir con ellas y vivir bien a pesar de que nos dijeron, no, mijita, no llevas al peluche a la escuela, no, mamacita, te quedas solita a dormir, ya no vas a dormir conmigo, me tengo que ir a trabajar, te quedas con la vecina. A pesar de todo eso, hoy merecemos ser adultos que vivan y vivan bien consentidos. Soy Marisol Coronel, nos reunimos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Me encanta acompañarlos, pero sobre todo, consentir su alma. Excelente miércoles.